Sean bienvenidos a este segundo tema. Hoy hablaremos de fórmulas e ingredientes. Antes de comenzar a hablar de este tema, quisiera hacer una pequeña recopilación de lo que estudiamos la clase pasada. La clase pasada estudiamos el concepto de nuevo producto y también estudiamos los tipos de nuevos productos. Por otra parte, estudiamos el proceso de desarrollo de nuevos productos y estudiamos las tendencias que modulan el desarrollo de nuevos productos. Ahora bien, una vez que nosotros tenemos la idea de un nuevo alimento o de un nuevo producto, necesitamos poder materializar a esa idea en un producto que sea evaluable, tanto por el equipo de desarrollo, de investigación y desarrollo de nuestra empresa, como por los futuros o potenciales consumidores. En tal sentido, de allí es la importancia de poder estudiar a las fórmulas y a los ingredientes. En este tema nos vamos a dedicar a ver cómo se establece la formulación de un nuevo producto y además veremos la funcionalidad de los diferentes ingredientes que se pueden incorporar dentro de un alimento. Esos ingredientes los vamos a estudiar por macromoléculas. Vamos a ver a los carbohidratos, las proteínas, los lípidos y el agua. Pero como nosotros estamos hablando muy probablemente de productos que necesitan tener determinada vida útil o determinado tiempo de almacenamiento, también vamos a hablar de aditivos que no solamente van a permitir mejorar la vida útil del producto, sino que también van a permitir mejorar algunas propiedades del alimento. Vamos a iniciar entonces por el concepto de formulación. Para poder hablar de formulación, nosotros tenemos que iniciar por definir qué es la fórmula de un alimento. La fórmula de un alimento no es más que la proporción de ingredientes y aditivos que determinan la estructura del alimento. ¿Cómo se establece la formulación de un nuevo producto? Bueno, nosotros ya vimos la clase pasada que para el desarrollo de un nuevo producto hay que partir de una idea. Una idea que proviene, por ejemplo, de escuchar la voz de nuestros consumidores o de escuchar la voz de nuestros potenciales consumidores y poder tratar de atender esas necesidades que tiene esos nichos de mercado donde nosotros deseamos penetrar o donde deseamos tener mayor presencia. Para poder comenzar a materializar esa idea en un potencial producto, tenemos que comenzar a investigar. Tenemos que investigar, por ejemplo, qué necesitamos en nuestra empresa para poder desarrollar ese producto. Necesitamos ingredientes, necesitamos equipamiento. ¿Qué es lo que necesitamos? Y una vez que nos damos cuenta que podemos iniciar el desarrollo del nuevo producto, pues vamos a comenzar a experimentar. Pero para poder experimentar, muy probablemente necesitemos contactar a nuevos proveedores. Y de esa manera comenzar a tener un prototipo. Ese prototipo, que es como el borrador de nuestro futuro desarrollo de producto, inicia a partir de una receta básica. Una receta básica en la que nosotros vamos a hacer las modificaciones que provengan de la idea. Por ejemplo, nosotros queremos hacer alguna mezcla de géneros en nuestro producto. Bueno, entonces nosotros veremos si lo que queremos es incorporar, por ejemplo, una fruta amazónica, entonces ver la proporción en la que podremos incorporar esa fruta amazónica en nuestro producto, a qué ingrediente puede sustituir la pulpa de esa fruta, ¿sí? Pero siempre tendremos que partir de una receta básica. Para poder preparar esa receta básica, obviamente tenemos que hacer algún tipo de ensayo a muy pequeña escala.
Pero además de hacer esos ensayos a pequeña escala, no podemos perder de vista, cuando iniciamos el desarrollo del prototipo, de la genuidad del alimento. ¿Y a qué me refiero con la genuidad del alimento? Todos nosotros sabemos que los alimentos están de alguna manera normados o regulados por disposiciones o normativas nacionales o internacionales que de alguna manera establecen la definición o establecen las características que debe cumplir un producto para ser definido en una categoría específica. A nivel internacional, por ejemplo, se utiliza como referencia la normativa Codex, pero a nivel nacional nosotros utilizamos como referencia la normativa Covenin, que nos va a establecer, como les acabo de decir, los requisitos y las características físico-químicas y sensoriales que debe cumplir un alimento para ser definido de una manera en específico. Por ejemplo, si nosotros lo que queremos es desarrollar una barra alta en proteína, tenemos que entender que esa definición de alto en proteína implica un porcentaje de proteínas en específico. Si nosotros queremos desarrollar un zumo de fruta, entonces tenemos que saber que ese zumo de fruta implica la incorporación de una cantidad establecida de pulpa de fruta, además de unos grados Brix establecidos. Y todo eso nos va a permitir poder decir que nuestro alimento es genuino. ¿Cómo iniciamos con la receta básica? Bueno, la receta básica es la fórmula estándar o la fórmula de oro, que se va a poder convertir en la fórmula que se escalará a nivel de producción. Sobre esa receta básica, como les decía anteriormente, es donde nosotros vamos a hacer las intervenciones del producto. Bueno, ¿qué queremos? Sustituir un componente graso. ¿Qué queremos? Combinar harinas, sustituir una harina, sustituir una proteína. Todo lo vamos a hacer en función de esa receta básica. Esa receta básica tiene que poderse convertir en una fórmula. Y para poder convertir a esa receta en una fórmula, nosotros tenemos que expresar las cantidades de ingredientes y aditivos en unidades numéricas. Y en términos generales, esas unidades en las que se expresa son en porcentajes. Porcentaje peso-peso, porcentaje peso-volumen, ¿sí? O también se pueden expresar en algo que se llama porcentaje de harina o fórmula del panadero. ¿Y a qué me refiero cuando les digo porcentaje de harina o porcentaje panadero? Este tipo de fórmulas se utiliza principalmente para productos que son productos de panadería o productos que tienen como principal ingrediente harina. En esas fórmulas se coloca el porcentaje de los ingredientes en función o en comparación con la cantidad de harina. Y para eso se establece que la harina corresponde al 100%. ¿Eso qué quiere decir? Que en los porcentajes panaderos o los porcentajes de harina, la suma de los porcentajes de los ingredientes suma más de 100, porque ya la harina se considera como 100%. Entonces, para nosotros poder calcular la proporción de un ingrediente respecto a la harina, lo único que hacemos es que aplicamos una simple regla de 3, donde el porcentaje del ingrediente será el peso del ingrediente entre el peso de la harina por 100. Con esta fórmula, simplemente lo que estamos haciendo es considerando a la harina como el 100%. Esta estrategia, para poder establecer o para poder escribir las fórmulas de los alimentos, puede ser utilizado con otras bases que no sea de harina. Por ejemplo, en un alimento donde el mayor porcentaje es aceite, por ejemplo, si nosotros estamos haciendo un producto emulsionado, entonces vamos a considerar el resto de los ingredientes sobre o en comparación con el porcentaje de aceite.
o estamos formulando un producto proteico, entonces expresaremos los porcentajes de ingredientes en función de ese ingrediente proteico. Eso nos va a permitir a nosotros manejar porcentajes un poco más grandes, pues cuando tomamos como referencia el ingrediente más abundante, estamos agrandando el porcentaje que va a ser expresado. Es simplemente una manera muy práctica para poder expresar el contenido de ingredientes y aditivos que están en nuestra receta básica y convertirlo en una fórmula. Vamos a ver entonces ahora los pasos para el desarrollo de una fórmula. ¿Cómo arrancamos a partir de esa receta básica? Nosotros vamos a tener fundamentalmente 4 pasos para poder desarrollar nuestra fórmula base o la fórmula de nuestro alimento. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es comenzar a buscar, a seleccionar y si estamos en una empresa, a desarrollar los proveedores de ingredientes. Luego tenemos que hacer, como les decía, revisar las regulaciones en las cuales se enmarca nuestro producto. Tal como les comentaba recientemente, existen definiciones o existen requisitos que debe cumplir un producto para poderse ajustar a una definición en particular. Y si nosotros queremos poder declarar eso en nuestra etiqueta para poder captar a nuestros potenciales consumidores, entonces tenemos que hacer esa revisión de la regulación. Evidentemente, todo desarrollo de producto implica un cambio o una modificación o un desarrollo de un proceso. Y es por ello que necesitamos estandarizar ese proceso. Y después, esa receta que hemos estado desarrollando o que hemos estado preparando a escala piloto o en cocina experimental, necesitamos escalarla en la planta donde finalmente se va a producir ese alimento. En relación a la búsqueda y selección de proveedores de nuevos ingredientes, es importante que tengamos en consideración que siempre en alimentos un ingrediente de alta calidad se traduce en un producto de alta calidad. De manera que nos tenemos que siempre comprometer con los proveedores que nos ofrezcan la mejor calidad posible. ¿Y eso por qué? Bueno, normalmente los ingredientes no tienen calidades uniformes para todos los productos. Y además, no necesariamente todos los productos son igualmente sensibles a la calidad de un determinado ingrediente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado que a lo mejor nuestra formulación es muy sensible a pequeñas variaciones en la calidad del ingrediente base. Y es por ello que tenemos que minimizar las variaciones en cuanto a color, sabor y sobre todo contenido de humedad, porque eso nos va a variar muchísimo el proceso que nosotros vamos a aplicar. Hay otros problemas que pueden venir asociados con la búsqueda y el desarrollo de nuevos proveedores, que tienen que ver con la vida útil, la seguridad y la disponibilidad. Y por eso, cuando se buscan nuevos proveedores, siempre se recomienda tener 2 como mínimo y como máximo, tantos como se pueda, proveedores para poder garantizar la disponibilidad del ingrediente. Y en esas etapas iniciales del desarrollo que nosotros conversábamos la clase pasada, en términos del ciclo de vida del producto, pues en esas primeras etapas nunca interrumpir la oferta del producto, es decir, poder tener una alta calidad de distribución de nuestro nuevo producto para poder impactar de la manera que nosotros estamos buscando al mercado. Tenemos que también iniciar por la revisión de las regulaciones. Nosotros necesitamos o es esencial conocer cuál es la regulación en la que se enmarca ese nuevo desarrollo, sobre todo si se trata de productos que la empresa
o tipos de productos que la empresa nunca antes ha ofrecido. Y como les decía, se pueden utilizar como referencia las normas del Códex, las normas Covenin. También se puede hacer una revisión de la normativa en la FDA y en el Departamento de Alimentos de los Estados Unidos, así como regulaciones europeas, por ejemplo. La estandarización del proceso implica que nosotros, insisto, cuando nosotros desarrollamos un nuevo producto, normalmente estamos desarrollando un nuevo proceso o de alguna manera nuestro proceso se está viendo afectado. Incluso cuando simplemente desarrollamos nuevos sabores, nuestro proceso se está viendo afectado. Afortunadamente, la investigación en términos de procesamiento de alimentos es bastante vasta y normalmente los productos que demandan los consumidores han sido previamente estudiados por grupos de investigación muy consolidados. Y es por eso que cuando se comienza a estandarizar un proceso, siempre es importante hacer una revisión de la bibliografía. No solamente de revistas científicas actualizadas, sino de libros de texto que nos pueden dar información de los potenciales problemas que podemos tener en el proceso y los controles que debemos tener en el proceso que vamos a aplicar. Cuando se inicia la estandarización de un proceso para la obtención de un nuevo producto, esto se tiene que mirar como si se tratara de un experimento. Y para poder mirar esto como un experimento, además de tener una fórmula con proporciones bien claras, bien definidas, también tenemos que tener un registro de los cambios que van apareciendo en la medida en que nosotros estamos procesando las materias primas para poderlas convertir. Y adicionalmente, durante la estandarización de los procesos, en la obtención de ese nuevo producto, tenemos que tener un control adecuado de las variables externas, como las temperaturas, las presiones, las velocidades de mezclado, pero también las variables internas, como el pH, la humedad, los grados Brix. Y eso lo tenemos que monitorear muy bien cuando se comienza a establecer el proceso, porque eso, por un lado, nos va a permitir ir observando las modificaciones que sufren nuestras materias primas para poder obtener el producto, y en el caso de no tener el producto que estamos deseando, esos cambios que estamos registrando nos van a permitir explicar la razón por la cual esa prueba falló. Y si la prueba no falla, entonces vamos a poder establecer los controles que hay que tener en la línea para poder garantizar que el proceso de ese producto va en buen camino. Cuando se estandariza un proceso, es muy importante establecer el orden de adición de los ingredientes. Hay productos que son muy susceptibles a la adición de los ingredientes, sobre todo aquellos que implican la producción de sistemas heterogéneos, como emulsiones o espumas o geles, que básicamente son todos los alimentos. La velocidad de producción, la velocidad de mezclado también muchas veces son factores que deben controlarse. Y como les mencionaba previamente, la temperatura, el tiempo, los cambios de coloración, la humedad ambiental, la humedad del alimento, la presión, la viscosidad, el pH, la actividad de agua, son parámetros que deben estar plenamente controlados en las diferentes etapas de nuestro nuevo proceso. Para poder hacer el escalado de la receta básica, ya lo vimos. Lo primero que tenemos que hacer es tener esa receta básica. A partir de la receta básica, establecer nuestra formulación, nuestra proporción de ingredientes y comenzar a producir en lotes en una cocina industrial. Una vez que tenemos una buena fórmula,
entonces nos vamos a ir a planta piloto para poder ver cuáles son las modificaciones que sufre aquella receta básica cuando es procesada en unas condiciones que imitan bastante bien lo que va a ocurrir en la planta donde se va a producir finalmente nuestro nuevo producto. Siempre que nosotros hacemos el escalado de una nueva receta o cuando hacemos el escalado de un nuevo producto, tenemos que considerar que es en ese momento en el que nosotros vamos a comenzar a incorporar aditivos que alargan la vida útil o que hacen al producto más atractivo o que nos permiten estabilizarlo. Rara vez el producto que nosotros obtenemos en la cocina experimental es idéntico al que nosotros obtenemos a nivel de planta. Es por ello que cuando se hace el escalado de la receta, tenemos que hacer nuevas modificaciones para poder simular lo más posible aquella fórmula inicial en la fórmula que finalmente vamos a producir. Hasta aquí hemos visto qué es la fórmula de un alimento, cómo establecer la formulación de un nuevo producto. Y hemos comenzado a ver cómo debe ocurrir el escalamiento de ese nuevo producto. A continuación vamos a hablar de la funcionalidad de los ingredientes, donde vamos a estudiar, como les mencioné anteriormente, por macromolécula la funcionalidad que tienen al incorporarse en los productos y de esta manera comenzar a tener ideas de lo que será nuestro nuevo producto. Vamos a continuar con nuestro proceso de aprendizaje.